Buenos días, chicos, quien les habla es el profesor de Ciencia y Tecnología, el profesor Manuel Peralta. Hoy vamos a tratar el tema de la tabla periódica, chicos, ¿correcto? Especialmente para los chicos de primera y segunda y secundaria. Este tema vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible para que ustedes puedan entender cómo, cómo es que se inicia esto de la tabla periódica, chicos, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar la clase vamos a pedir una oración a nuestro santo patrono, San José Marelo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, comenzamos entonces el tema. Vamos primero con la introducción de la tabla periódica. Aquí, antes de iniciar, quiero que vamos a la introducción, la parte más o menos que ustedes puedan lograr entender en la actualidad, chicos. Comenzamos. Bien, la tabla periódica de elementos es uno de los iconos más reconocibles de la ciencia. Hay que tener en cuenta eso, hijo. Probablemente tienes una, podríamos decir que tienes colgada una en tu pared de tu salón, ¿no? De tu aula de clases, ¿no? Si también lo buscas en el Google, vas a encontrarlo de colores, de diferentes colores, porque la tabla periódica es muy llamativa con sus colores, muchachos, ¿de acuerdo? Bien, casi se podría llamar como la tabla mundana, ¿no? Pero esto no lo tomen como una realidad, chicos, ¿no? Es una forma de decirlo, ¿no? Bien, la tabla periódica ha sido quizás tan fundamental para la química como el descubrimiento del ADN, muchachos, ¿no? Especialmente en biología, ¿no? Ya han pasado ya 151 años, muchachos, de descubrirse esta tabla periódica, ¿no? Y hasta ahora se maneja, ¿no? Se utiliza esta tabla periódica a pesar que han pasado el tiempo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y se van descubriendo poco a poco nuevos elementos, muchachos. Vamos ahora con la historia. Quiero que ustedes acá tengan en cuenta lo siguiente, muchachos, con respecto a la historia. Prácticamente, si hablamos de la historia, vamos a hablar quizás también de unos personajes, ¿no? El de un alemán, ¿no? El de un alemán, podríamos decir de Wegener, quien habló de las triadas, y también de las octavas de Newland, ¿sí? Que también fue un inglés, pero de ellos no vamos a hablar mucho porque me voy a remitir exclusivamente a quien hizo la tabla periódica. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, ¿sí? Los tipos de modificaciones que han ido con el correr del tiempo, muchachos, ¿no? Gradualmente la tabla periódica ha ido a lo largo de los años, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos, muchachos, sobre cómo se debe presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera podrían ustedes, si ustedes se dan cuenta, podrían reconocer lo que la tabla, la que tenemos ahora, ¿no? Actualmente. Miren las modificaciones, muchachos, que fueron pasando con el correr del tiempo. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Aquí tenemos otra nueva tabla, ¿no? Con el correr de los años, pero luego, a mediados más o menos de 1800, se descubrieron al menos 70 elementos, ¿sí? Con esta nueva tabla, que ustedes lo están viendo, muchachos, y la verdad que no se ve casi nada, ¿no? No, eso fue a comienzos, a mediados más o menos de 1800, ¿no? Que se descubrieron al menos 70 elementos, ¿no? Y en ese tiempo no se conocía todavía lo que es los gases nobles, muchachos, ¿correcto? Y para que ustedes tengan una idea, chicos, que en esa época se iban descubriendo los elementos, ¿no? Los elementos naturales, y conforme se iban descubriendo se iban colocándole un listado, ¿no? De acuerdo a cómo los ibas descubriendo, pero que en realidad era un resultado inútil, muchachos. Como herramienta prácticamente es que así no funcionaba, pues, prácticamente la química.
Pero aquí aparece un personaje, muchachos. ¿Y saben quién fue ese personaje? Fue un ruso, un profesor de química, ¿no? Mendeleev fue un profesor ruso, profesor de química, ¿no? Que en 1869 reordenó la tabla periódica de una manera muy diferente a los antecesores, personajes que los habían enumerado de acuerdo como iban descubriendo. Él los enumeró los elementos en orden de menor a mayor masa, ¿no? Hablamos de menor a mayor masa atómica, ¿sí? Él prácticamente descubrió los 63 elementos naturales, ¿no? De esa época, de los 90 que ahora conocemos. Hablamos de elementos naturales. Pero en el año siguiente, el alemán Lothar Meyer también descubrió su tabla periódica, ¿sí? Que la publicó con una versión amplificada o ampliada. Hay que tener en cuenta que ambos dejaron espacios en blanco, ¿no? En el cual dejaron con la condición de que esos elementos todavía no se estaban o no estaban todavía, no los habían descubierto, ¿no? Entonces eso hacía que Mendeleev prácticamente también había dejado esos espacios en blanco, ¿no? Ahora, Mendeleev tuvo una condición, ¿no? Insistió que los elementos con propiedades semejantes deberían estar, ¿sí? Listados juntos, pero que tengan una propiedad muy similar, ¿no? Uno a continuación de otro, ¿no? Por lo cual él prácticamente, como le dije hace un momento, dejó algunos huecos, ¿no? Y en su tabla que él había hecho, ¿no? Porque todavía no eran descubiertos, ¿no? Eso es lo que él hizo. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí ya, como le dije hace un momento, ahí está el alemán Meyer, ¿sí? Vamos ahora, ahí lo tenemos. Aquí tenemos casualmente tenemos la tabla de esa manera, en el cual aquí habían dos espacios libres, ¿no? Aquí no podíamos colocar cualquier elemento, tendría que tener las condiciones para colocarse ahí, las propiedades que tenía que considerarse para ser ubicados en este lugar, ¿no? Entonces, más adelante le colocó un nombre, ¿no? Euca Aluminium y Euca Silica. Euca Aluminium, ¿por qué? Porque tenía que haber un elemento que tenga una propiedad semejante, ¿no? Al aluminio, igual también con el silicio. ¿Quiénes fueron ellos? Fue el galio y el germanio, ¿correcto? Ellos fueron los elementos que encajaban justamente en esos espacios libres, muchachos, ¿de acuerdo? Ahora, como le digo, fueron descubiertos años después, ¿no? Que tenían las mismas características, muchachos, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, él había predicho esto, muchachos, porque un tiempo anterior había un francés que trató también de encontrar los elementos adecuados, pero quien dio con el exacto datos fue Mendeleev, ¿correcto, chicos? Bueno, vamos a continuar, muchachos, ahora. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esto, no? Que todo iba muy bien, había colocado bien los datos, todo muy bonito, pero había un detalle, muchachos, que más adelante aparece otro personaje. ¿Y quién fue ese personaje? Aquí lo vamos a ver, muchachos. Henry Moseley. ¿Quién fue él? Un físico inglés, ¿no? Que introdujo una modificación en la tabla periódica, ¿sí? En este caso de Mendeleev, ¿no? Hizo algunas pero sí tuvo que hacer sus modificaciones, pero con causa y razón, muchachos. No podía hacer sus estudios por lo que él decía, sino que por sus hechos. Entonces, ¿qué hizo él? Él era miembro de estudios de Rutherford, y en él estuvo probando elementos metálicos con los rayos X, ¿no? Mediante la longitud de onda, como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? El cual esto daba unos resultados diferenciados, ¿no? Y desarrolló
unas relaciones matemáticas, como lo están viendo ahí, muchachos, ¿sí? Viendo las longitudes de los rayos X, ¿no? Producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, y se iban incrementando en uno, en cada elemento. Entonces, ¿qué hizo él? Tuvo que modificar la tabla periódica de Mendeleev, como lo están viendo ahí, ¿sí? Lo colocó de esa forma, ubicándolos, ¿sí? No con su, como se decía en un principio, ¿no? Por su masa atómica, sino que él, por su número atómico, les dio sus números atómicos, muchachos, ¿correcto? Eso es lo que hizo él. Acá, ahí está, ¿correcto? Bien, aquí ya lo tenemos, los elementos distribuidos, ¿no? Aquí, como les digo, están distribuidos los elementos de una manera que ustedes observan. Los elementos, todo lo que está de color verde son los elementos que ocurren en la naturaleza. Lo encuentras en forma natural, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos aquí los elementos sintetizados. ¿Qué quiere decir? Que son elementos que no se encuentran en la naturaleza, sino que son elementos creados, ¿no? Como los que tenemos aquí, muchachos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, chicos. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a hablar de los grupos de la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a la tabla periódica, la actual, ¿no? ¿Qué tenemos acá, muchachos? Lo siguiente. Quiero que observen aquí. ¿Sí? Con mi plumita vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, los metales, podríamos decir que son alcalinos, ¿no? Alcalinos térreos. Y estos son los alcalinos térreos y estos son los alcalinos. Sí, acá. Vamos a envolver todo esto. Ahí está. Todo esto se llama metales ligeros. Metales ligeros. ¿Ya? O sea, hablamos de los alcalinos térreos y de los metales alcalinos. ¿Ya? Ahora, estos son los metales de transición o elementos de transición, muchachos. ¿Sí? Y aquí están los no metales. Estos son los no metales. Ahí está. Y estos vienen a ser los gases nobles. ¿Sí? ¿Correcto? Acá están los no metales, los elementos de transición. Y abajo están los metales de transición, pero en este caso interna. ¿De acuerdo? Estos son los metales de transición. Transición interna, chicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Podemos decir, aprovechando la que tenemos esta tablita, también podemos hablar de los periodos. Aquí sería el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. Ustedes miran, profesor, y este sería el periodo 6 y este sería el periodo 7, chicos. Recuerden que los periodos, aquí estoy colocando la flechita hacia allá. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora vienen los grupos. Bien, vamos a borrar, voy a borrar esto, muchachos, para que no se complique la vida. Borramos todo esto y ahora vamos a hablar de los grupos. Los grupos van de arriba hacia abajo. Estos son los grupos. Ahí está. Ajá, ahí está. Los grupos. Bien, van hacia abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo 1A, el 2A, y acá viene el 3, pero el 3B, en romanos. 3B. 3, acá es el 4B, este es el 4B. 4B, ¿sí? 5B, ¿sí? El 6B, hasta, digamos, el 1B. Aquí es el 1B. Y usted dirá, profesor, ¿pero qué pasó? Aquí vamos a ver. Este es el 1B, chicos. No me sale muy bonito la figurita, pero ahí lo tenemos. El 1B
este viene a ser el 2B, y desde el fierro al níquel, que es de acá, del fierro al níquel, vendría a ser el 8B. ¿De acuerdo? Más adelante lo vamos a verificar con la tabla ya completa, chicos. Y arriba, como está completito aquí, ya, ¿no? El 3A, ¿sí? El 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Recuerden que esta es la parte de los halógenos, muchachos, ¿ya? Bien, vamos a continuar, muchachos, entonces con lo siguiente. Vamos a ver, vamos a borrar aquí, muchachos. Continuamos entonces. Vamos a ver cómo hacemos aquí. A ver. Y vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos con la siguiente. Bien, vamos ahora con el siguiente, ¿no? Ahí lo tenemos, la tabla periódica completa, ¿no? Quiero que ustedes observen acá algo, muchachos. Observando aquí. Lo que ustedes ven aquí adelante, en este caso vamos a utilizar aquí nuestra plumita nuevamente. Ahí está la plumita. Y observemos aquí que esto que esté acá, voy a marcar todo esto que está aquí, es el símbolo de ¿quién? Del hierro. El símbolo del hierro es Fe. Esto ustedes lo tienen que aprender de memoria, muchachos. El CO es cobalto, Ni níquel, Cu cobre, Zn zinc. ¿Se dan cuenta, muchachos? Esto se lo tienen que aprender correctamente, muchachos. Como les dije al principio, todo lo que está aquí son los metales ligeros, ¿sí? Su última configuración es acá la S, con S, terminan en S. Y aquí en D. Todo esto termina en D. Cuando hablamos de las configuraciones. Y aquí en P. Todo esto que está aquí, muchachos. Vamos a ver. Todo esto que está aquí. ¿Sí? Todo esto que está aquí, muchachos. ¿Sí? Ahí está. A ver. Ay, carambas. Todo esto hasta acá termina en letra P. Esto en letra dedo. Aquí letra S. ¿Sí? Y acá la letra F. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí lo tenemos. Más claro yo creo que ya no se puede hacer. Y recuerden que cada color que ustedes ven aquí se van a dar cuenta que son metales alcalinos, alcalinos férreos, otros metales, metales de transición, ¿sí? No metales, ya les dije, todo lo que están de color moradito. Los gases nobles justamente están aquí. Todos estos son los gases nobles. Todo lo que son de color celeste. ¿De acuerdo? Y estos que están de color plomito son elementos desconocidos, pues, muchachos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, chicos. ¿Sí? Ahora, yo creo que todo está claro ahí, muchachos. Eso es lo que en realidad es nuestra tabla periódica, ¿no? Hay que saber ubicarse bien. Recuerden que tenemos aquí, recuerden que esto, ¿qué cosa vienen a hacer? Los periodos. No se olviden, esto vienen a ser los periodos. Y van con la flechita hacia este lado. Este es el periodo 2. Va desde aquí. Todo esto es. A ver, vamos a borrar acá, muchachos. ¿Dónde está mi borradorcito? A ver, vamos a borrar esto. Ya. Vamos a marcar bien acá, chicos. A ver. La plumita. O sea, podemos decir que este es el periodo. Y es todo esto, chicos. Va desde aquí hacia B. Todo esto que está acá es el periodo 2. Y si hablamos del periodo 7, que es esto que está aquí, es todo esto. Es todo esto el periodo 7. ¿Y cómo sería acá? Acá es el periodo, ya les dije, el periodo 6. Es todo esto. Eso es el periodo 6. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, un detalle. Vamos a ver acá. Los grupos, como les dije en la tabla anterior, los grupos vienen a ser todos los que están de arriba hacia abajo. Ajá, ahí está el grupo, ¿no? Les dije que acá era el 1A, el 2A, aquí era el 3B, aquí era el 4B, aquí era el 5B, ¿sí? Y acá era el 6B. A ver, acá el 6B, ¿sí?
El 7, el 7B, acabo de poner 7B, acabo de poner 7B. A ver, vamos a ver. Ya. Esto justamente acá está el manganeso, ya, 7B. Pero de aquí, todo esto que está aquí, muchachos, hasta aquí, es el 8B. Es el número romano, muchachos, ya, pero lo estoy colocando así, 8B. ¿Sí? Y aquí está el 2B, ya, el 2B y el 1B. Correcto, chicos, pero el día de mañana, chicos, que vamos a tener la clase con ustedes, yo tengo ahí un programita en el cual lo vamos a hacer más bonito todavía esto, chicos, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan de que esa es la tabla periódica, hay que saberla manejar bien. Recuerden que aquí en la parte superior, vamos a ubicarnos por aquí, aquí estaría el 2A, el 2A, el 2A, no, perdón, 2A no, 3A sería acá, porque el 2A está al otro lado. Acá es 1A, 2A, acá es 3A, acá sería el 4A, 4A, todos en romano, muchachos, a 4A, ¿sí? El 5A, acá sería el 5A, el 6A, sería aquí, 6A, 6A, el 7A, el último, 7A, y el último acá sería el 8A, ¿no? La letra A, ahí está. Entonces recuerden que los elementos, o mejor dicho, los metales de transición, es todo esto que es B. Ya, recuérdenlo, esto es B. ¿Ya? Y acá están los metales ligeros. Todos estos son los metales ligeros. Es aquí A. Y aquí están los no metales, que también es la letra A. ¿Correcto, chicos? Ahí lo tienen. ¿Sí? Muy bien, chicos, ahí lo tenemos. Quiero que ustedes lo tomen en cuenta esto, muchachos, para... A ver, lo borramos todo. Listo, chicos. Entonces, aclarar la situación. Ya ustedes recuerden que lo primero, chicos, vuelvo a reiterar acá, muchachos. ¿Dónde está mi punterito que no lo ubico? Acá está. Vuelvo a reiterar que este es el símbolo químico, el nombre del elemento, la configuración electrónica, ¿de acuerdo? La energía de ionización, ¿sí? Su masa atómica, su electronegatividad, su número atómico. Ustedes lo ubican rápidamente un elemento, el elemento y su número atómico. Por ejemplo, yo digo, su número atómico es 20. Ah, es el calcio, ahí está, 20. Puedo decir otro, su número atómico es 81. Buscan el 80, acá 81. ¿Sí? Podemos decir, ¿en dónde está? ¿En qué periodo está? En el periodo 6. ¿Sí? ¿Y en qué? En grupo 3A, perdón, 3A. El titanio. Otro ejemplo más. Vamos a suponer, por ejemplo, del azufre. Azufre, ¿dónde está el azufre? Aquí está el azufre. Su masa atómica, ¿cuánto es? 32. Su número atómico, 16. ¿Cómo se escribe? Azufre. Su símbolo es la letra S. Y su configuración electrónica la tienen ahí, muchachos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nos ubicamos con ello? Podemos decir que está 3. ¿Qué cosa viene a ser el 3? El periodo. ¿Y en qué grupo está? Está en el número 16, ¿no? Pero sería 6A. 6A. ¿Se dan cuenta? Así de fácil. Último para terminar, chicos. Por ejemplo, me piden, digamos otro. Por ejemplo, el oro. ¿Cuál es su grupo y cuál es su periodo? Wow, el oro, ¿dónde está? Acá está el oro. Ahí está el oro. A ver, ¿qué periodo es, chicos? Periodo 6.
¿Y qué grupo sería, muchachos? El 2B. El 2B. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí es 1B, 2B, luego viene el 8B, luego viene el 7, el 6, el 5, el 4 y el 3. ¿Ya? Acá se pueden dar cuenta rápidamente. Acá sería 3B, 4B, 5B, 6B. A partir de donde comienza el camp 6 y acá sería el 7, ¿no? Y aquí comenzaría el 8, chicos. El 8, no se olviden. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí lo tienen. Es hasta... Ay, carambas, aquí. No sale muy bien este punterito, nos está fallando. Y por último el cobre, tienes 2B y el zinc 1B. Muy bien, chicos. De eso se ha tratado el tema de hoy. Espero que lo hayan entendido. Ya creo que he explicado bastante esto. Más que todo de poder interpretar y buscar los periodos y en este caso los grupos, cómo están ubicados y manejar bien lo que es la tabla periódica, porque esto nos va a servir para el tercero, cuarto y quinto de secundaria, que manejar muy bien nuestra tabla periódica, chicos. Entonces nos quedamos ahí, chicos, y nos estamos viendo el día de mañana en el Zoom, chicos. Hasta pronto.